Vamos a continuar ahora con el sistema osteomuscular y vamos a hablar del desarrollo de la columna, costillas y esternón, el eje del cuerpo. Vamos a trabajar en el tronco. Y en el desarrollo de estas estructuras debemos tener presente, como todas las unidades, debemos recordar que partimos del disco germinativo trilaminar. Y como habíamos hablado en una oportunidad, debemos recordar que el esclerotoma que se formó de los somitas, el somita se segmentó y que se formó a partir del mesodermo parasil, se segmentó y a su vez el somita se segmentó en un esclerotoma, un dermatomiotoma, el cual va a formarse el dermatoma que va a dar origen a la dermis de todo el cuerpo, del tronco, y el miotoma que va a dar origen a toda la musculatura del tronco, la musculatura esquelética del tronco. Nosotros nos vamos a concentrar en este momento en el esclerotoma. Y recordemos que el disco germinativo trilaminar, entonces acá en el somita, entonces su porción ventromedial, es decir, la que está hacia adelante y hacia la línea media del cuerpo, se va a transformar en esclerotoma, mientras que su porción dorso-lateral va a formar al dermatomiotoma. Nos vamos a concentrar en el esclerotoma. Este esclerotoma, tan pronto se forma, empiezan sus células a migrar, se van a ir desplazando y entonces se van a ubicar alrededor de la notocorda y se van a empezar a ubicar alrededor del tubo neural en desarrollo. A lo que se van ubicando de esta manera, los esclerotomas empiezan a dar la configuración del esbozo de la columna vertebral. ¿Cuándo ocurre esto? Pues a la cuarta semana, cuando después del desplegamiento. El desarrollo de la columna vertebral se describe en tres etapas. De un punto de vista pedagógico, vamos a tener unas fechas, pero no implica que es exactamente así. Las etapas se solapan una sobre otra, pero podemos decir que existe una etapa precartilaginosa o mesenquimática, donde las células, el esbozo de la columna vertebral va a tener una constitución de puras células mesenquimáticas. Sobre este modelo mesenquimático se desarrolla la etapa cartilaginosa, es decir, de un modelo de mesénquima se transforma en un modelo de cartílago. Por lo tanto, si decimos esto, decimos que la columna vertebral tiene su ubicación endocondral. Y después, sobre este modelo cartilaginoso se empieza a producir la osificación para transformar esa columna en hueso propiamente dicho. La primera etapa es la etapa precartilaginosa y es la etapa cuando el somita se divide en esclerotoma, y es cuando este esclerotoma se empieza a condensar alrededor de la notocorda, se condensa alrededor del tubo neural para formar el modelo mesenquimático. Va desde la cuarta hasta la sexta semana. Cuarta, quinta y sexta semana. Recordemos entonces que el esclerotoma presenta tres migraciones, una alrededor de la notocorda, otra a los lados del tubo neural y otra por detrás del tubo neural. Es como que me parara yo aquí y empiezo a abrazarlo. Mi tronco formaría el cuerpo de la vértebra, dos brazos que serían los arcos neurales, y cuando los brazos abrazan a la médula espinal en desarrollo del tubo neural, lo abrazan para formar la porción posterior o dorsal del tubo neural. Esta es la etapa precartilaginosa. Y es simplemente esto. Aquí vemos cómo el esclerotoma empieza a migrar alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural, y migra hacia la porción dorsal de ese tubo neural. Esta es otra imagen donde veríamos cómo entonces el tubo neural, la notocorda, y vamos a ver que esos somitas, esos esclerotomas ya separándose de somitas, van a migrar alrededor de la notocorda, del tubo neural, y por detrás de la región dorsal de ese tubo neural en desarrollo. Aquí lo vemos y vemos cómo el esclerotoma rodea por completo a la notocorda, la envuelve, la encierra. Cuando sucede esto, ya la notocorda está en fase de degeneración. ¿Por qué? Porque su principal función, como ustedes recordarán, es la de inducir la transformación del ectodermo en neuroectodermo.
y inducir en los tejidos circundantes a que se transformen. Ya dando la orden, ya habiendo cumplido sus funciones, ya empieza a degenerarse y queda atrapada dentro del esclerotoma. Y va a pasar algo muy interesante. Cada esclerotoma, y aquí es donde hay confusión, donde se enredan todos en la formación de la columna vertebral, cada esclerotoma ubicado alrededor de la notocorda tiene dos porciones. Un detalle a recordar, estamos hablando que hay un esclerotoma derecho y hay un esclerotoma izquierdo. Cuando yo digo cada esclerotoma me estoy refiriendo a uno. Quiere decir que de un esclerotoma se va a formar una hemivértebra, del otro esclerotoma, del otro lado la otra hemivértebra, y cuando los dos se unen forman un cuerpo vertebral. Esto, aquí es donde empieza la confusión. Y ya lo van a ver bien. Entonces, el esclerotoma tiene una porción superior laxa, las células no están muy apretaditas, no están muy condensadas, y una porción inferior densa. Está resaltado porque lo deben recordar. Una vez, entonces, ¿qué significa? Que una hemivértebra, vamos a hablar de un lado, se forma por la unión de la porción densa inferior de un esclerotoma con la porción laxa superior del esclerotoma adyacente. Tenemos un esclerotoma y aquí tenemos el otro. Entonces, él se divide en dos mitades y entre ellos, entre los dos esclerotomas, un espacio. La mitad inferior densa del de arriba se une con la mitad superior laxa, es decir, se parte en dos y queda un espacio entre ellos dos. Al hacer esto, forman una hemivértebra. ¿Cuántos esclerotomas forman una hemivértebra? Dos. La mitad del de arriba y la mitad del de abajo. Y del otro lado está sucediendo lo mismo. ¿Cuántos esclerotomas se necesitan para formar el cuerpo vertebral? Se necesitan 4. La mitad de los de cada lado inferior con la mitad superior de los de cada lado. Esto es el detalle que deben entender. Otro detallito que debemos tener en cuenta, que en anatomía, no sé si ustedes lo tomaron en cuenta, es que la arteria que va a irrigar a la vértebra y a la médula espinal no entra por el disco intervertebral. Esa arteria entra por el cuerpo de la vértebra. ¿Y por qué entra ahí? Porque cuando ella se formó, ella quedaba entre dos esclerotomas. Cuando el esclerotoma de arriba superior se une con el inferior, la arteria quedó atrapada en medio, y por eso es que la irrigación del cuerpo vertebral no entra por los discos, sino entra por el cuerpo directamente. Y es recordándolo esta fusión. La mitad, recuerden, una hemivértebra se forma por la unión de la porción densa inferior de la esclerotoma de arriba con la mitad laxa inferior del esclerotoma de abajo. Esto se puede ver mejor en el dibujito, donde estamos viendo el esclerotoma, ¿sí? Su porción laxa y su porción densa. Aquí está entrando entonces la arteria primitiva. Recuerden que aquí tenemos la aorta dorsal, la rama espinal. Ella está entrando aquí. Cuando esta porción densa se une con la porción laxa de abajo, la arteria queda atrapada y por eso queda entrando por la mitad del cuerpo vertebral. Aquí lo vemos mejor. Entonces, porción laxa, porción densa. Aquí entraría la arteria, entraría aquí, y entonces estas dos porciones se van a unir. La densa de arriba con la laxa de abajo se acercan, se unen y estas se separan. Y en medio de estas dos, aquí se va a formar el disco intervertebral. Se produce este acercamiento y entonces vamos viendo poco a poco cómo se van a separar. ¿Y qué va a pasar? La laxa, que antes era superior, ahora queda en la parte inferior, pero ya del cuerpo vertebral, ya no del esclerotoma. Esta con esta formaban un esclerotoma. Se separaron y el espacio que queda entre los dos es donde va a quedar ubicado el disco intervertebral, para formar entonces el cuerpo vertebral mesenquimático. Eso cuando está ocurriendo entre la cuarta y la sexta semana. Cuarta y sexta semana.
y el disco intervertebral se va a quedar acá. ¿Quién es este señor que quedó aquí atrapado en el centro? Si se recuerdan los dibujitos anteriores, esa era la notocorda, que quedó atrapada dentro de los esclerotomas. Todo lo que la notocorda que está entre los esclerotomas desaparece y solo persiste una porción central que queda entre lo que va a ser el disco intervertebral para formar el anillo pulposo con el núcleo pulposo. Con el crecimiento del bebé, ese núcleo pulposo va a ser sustituido por el núcleo pulposo definitivo y desaparece por completo la notocorda. Recuerden que el tejido más inductor del cuerpo se llama la notocorda y ella debe desaparecer. Si quedan residuos de notocorda, vamos a tener anomalías congénitas potencialmente graves. ¿Por qué? Porque te puede inducir cualquier tipo de tejido. Donde ella quede, que el tejido circundante puede transformarse en cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Acá vemos entonces cómo queda constituido. Miren cómo inicialmente era. Miren aquí la notocorda, la porción laxa con la porción densa, y cuando estos dos señores se unen, se forma esta estructura que tenemos aquí, donde la porción laxa se une con la porción densa formando la estructura definitiva. El disco intervertebral está formado por dos partes: un anillo fibroso que está formado por el mesénquimo proveniente de las porciones densas del esclerotoma y el núcleo pulposo por la expansión de la notocorda que quedó, restos de la notocorda que quedaron ahí. Y este es simplemente como si hicieran un corte transversal. La otra era como un corte longitudinal, este es un corte transversal, donde vemos cómo los esclerotomas, células de los esclerotomas migran hacia alrededor, la porción ventral del tubo neural, alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural de información y la región dorsal, para formar entonces el cuerpo vertebral, la apófisis transversas y el arco neural, y donde se unen los dos arcos neurales, pues van a formar la apófisis espinosa. Todo esto se debe formar en la etapa mesenquimática. Si queda esa etapa algún defecto en el desarrollo, a lo que se produzca la formación del cartílago vertebral y posteriormente la osificación de ese cartílago, pues vamos a tener una vértebra anómala. La vértebra, entonces, en conclusión, la vértebra mesenquimática del cuerpo vertebral se forma por la migración de los esclerotomas alrededor de la notocorda. El arco neural y la apófisis espinosa se forma de la migración dorsal de las células del esclerotoma. Y la apófisis transversa y los procesos costales de la migración lateral de las células esclerotómicas. Intentan hacer esto y como si fueran mis codos, se intentan extender hacia los lados. En la región torácica se extienden tanto que llegan a formar las costillas. En el resto de la columna vertebral, pues va a formar la apófisis transversa. Otro dibujito donde queremos volver a recapitular todo eso. Este es el modelo mesenquimático. Vean que es muy rudo, no tiene detalles y así tal cual se ve. Sabemos que una vértebra, porque en el centro está la médula espinal de formación y tenemos todos estos elementos, pero no hay el detalle fino como ustedes lo ven en la anatomía de lo que es la vértebra desarrollada. Y todavía aquí tenemos la notocorda atrapada en el centro para formar el anillo pulposo. Después que tenemos el modelo mesenquimático, ¿qué sucede? Que las células mesenquimáticas se empiezan a condensar y se transforman en cartílago. Y esto ocurre a la sexta semana, va de la sexta a la octava semana. Y entonces ese modelo cartilaginoso, modelo mesenquimático, se transforma en cartílago. Se extiende de la sexta hasta la octava semana y aparecen los centros de condrificación, es decir, la mesenquima sustituido por cartílago a nivel del cuerpo vertebral, a nivel de los arcos neurales y de los procesos costales. Y es más sencillo todavía porque ya tenemos el modelo de la vértebra desarrollado, simplemente que lo vamos a transformar en cartílago. Y aquí lo vemos. Recuerden, el color verdecito era el modelo mesenquimático, y a la sexta semana este modelo mesenquimático aparecen los puntos de condrificación. Unos puntos de condrificación
que van a estar a los lados del cuerpo vertebral, a nivel de las apófisis transversas y los procesos costales y alrededor de los arcos neurales. Es decir, que tenemos 3 puntos de condrificación o 3 pares de puntos de condrificación según lo veamos. Para el cuerpo, para el proceso costal o apófisis transversa y uno para el arco neural. Ya para finalizando ya cerca de la 8ª semana ya es completamente todo cartílago y ya la notocorda ha desaparecido y queda simplemente formando el anillo pulposo. Y a la 8ª semana de vida intrauterina empiezan a aparecer puntos de osificación. Esta etapa ósea empieza a la 8ª semana de vida intrauterina y se considera de que debe estar culminando a los 25 años. Por eso es que la persona termina de crecer, termina de desarrollarse más o menos a los 20 o 22 años y la osificación total de la vértebra ocurre a más tardar los 25 años de vida. Estos puntos de osificación van a aparecer unos puntos de osificación que vamos a llamar puntos de osificación primarios, porque son los primeros en aparecer, y puntos de osificación secundarios. ¿Qué característica tiene esto? Que los puntos de osificación primarios aparecen en vida intrauterina y los puntos de osificación secundaria aparecen en vida extrauterina. Los puntos de osificación primarios, los que van a transformar ese modelo cartilaginoso en empezar a formar un modelo óseo, aparecen en el cuerpo vertebral y en los arcos neurales para envolver a la médula espinal. Y aquí lo vamos a ver, que alrededor del arco neural, entonces aparece el punto primario y alrededor de los arcos neurales. Recuerden que ¿cuántos hay? 2, uno derecho, uno izquierdo. ¿Por qué hay 2 y no 1? Porque recordemos que son derivados de las esclerotomas del lado derecho, esclerotoma del lado izquierdo, que se fusionaron. ¿Qué sucede después? Que a medida que crecen estos puntos primarios, pues se acercan y se ve como si fuera uno solo, pero inicialmente son 2. Los puntos de osificación secundarios aparecen en la pubertad. ¿Y dónde aparecen estos puntos de osificación? En la apófisis espinosa, en la apófisis transversa y en la epífisis anulares superior e inferior. ¿Por qué? Porque es la zona de crecimiento del cuerpo, de la vértebra. Si estos puntos de osificación aparecen muy temprano o se cierran de manera muy temprana, pues esa vértebra no va a crecer y se va a quedar más pequeña de lo que debería ser. Ya lo vamos a ver en esta imagen donde nosotros vamos a ver esos puntos de osificación secundarios. Para la apófisis espinosa y para esta zona. En este igual podemos ver este color rojo. Vamos a ver el superior e inferior para la epífisis anular. Serían 2, uno superior e inferior, y serían 3 en donde la apófisis transversa y el de la, aquí tenemos la apófisis transversa y el de la apófisis espinosa. Entonces tendríamos 5 puntos de osificación secundarios: el anular superior, el anular inferior, apófisis transversa y el apófisis espinosa. ¿Por qué 5? Porque tenemos 2 apófisis transversas. Hay otro elemento, y entonces así se forman todos los segmentos, un poquito más adelante, un poquito más atrasados, pero todos los cuerpos vertebrales tienen ese tipo de osificación. Para formarse, en definitiva, nosotros tendríamos en definitiva 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y un número un poquito variable de las vértebras sacrocochilias que se fusionan para formar como si fuera un solo hueso, pero sabemos que son 2. Pero no tienen movilidad y se llegan a fusionar a nivel del sacro y a nivel del coxis. Y el coxis es un remanente de recordarnos que nosotros tuvimos una cola, pero que se redujo y desapareció casi en totalidad. Entonces, esto hace que nosotros, cuando empezamos a adquirir la bipedestación, cuando nosotros empezamos a iniciar la deambulación, cuando empezamos a adquirir la configuración del ser humano, nosotros tenemos una curvatura. Nuestra columna no es recta, sino tiene unas curvaturas.
Y unas curvaturas que se clasifican en curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Primarias porque son las primeras en aparecer, secundarias porque son, obvio, las segundas en aparecer. Y aparecen en un orden diferente. Las curvaturas primarias nos recuerdan etapas muy primitivas de nuestro desarrollo. Y las secundarias ya corresponden a nosotros como primates que iniciamos la deambulación en las dos extremidades inferiores. ¿Cuáles son estas curvaturas? Las curvaturas primarias son dos, la torácica y la sacrococcígea. Son de concavidad ventral, como si viéramos una C, y aparecen en vida fetal. ¿Cuáles son estas? Pues ya la vamos a ver donde y las curvaturas secundarias, o sea, la cervical y la lumbar. ¿Cuándo aparece la cervical? Cuando el bebé, que todo el tiempo está en su cama, intenta levantar la cabeza. Y si lo colocamos boca abajo, el bebé levanta la cabeza para mirar y explorar su entorno. Eso hace que esa columna que era recta se haga una concavidad dorsal. Y cuando el niño empieza la deambulación, que se empieza a parar, por eso es que el niño se para ahí, porque su columna es así, y él adquiere esta posición recta, se forma esta curvatura, que es la curvatura lumbar, que es de concavidad dorsal, y se para, y esto es lo que nos permite la deambulación. Por eso es que otros animales, otros simios o primates, los monos, por ejemplo, ellos intentan caminar, pero no aguantan esa posición porque no tienen esa curvatura desarrollada. Pero a medida que vemos la evolución de los primates, vemos que a medida que fueron evolucionando, ya en los monos, vemos que ya ellos pueden caminar en dos piernas y se les exagera, es más, se les exagera la curvatura lumbar, porque aparece con la deambulación. Entonces, la curvatura secundaria, la cervical, aparece en los 3-4 meses cuando el niño levanta la cabeza, hace el sostén cefálico, y la lumbar cuando el niño empieza a caminar, la bipedestación. Y aquí lo tenemos, en vía uterouterina, el niño tiene esta curvatura y vemos la curvatura torácica y la curvatura sacrococcígea. Recuerden que esta es lo que llamamos nosotros posición fetal. A los 3 meses de nacido, postnatal, aparece la curvatura cervical gracias al sostén cefálico, y ya después de los 12, 18 meses, cuando el niño empieza la deambulación, aparece la curvatura lumbar. Esas son las 4 curvaturas que ustedes deben recordar, las primarias y las secundarias. ¿Y por qué aparecen ellas? Entonces aquí las tenemos, ya un poquito más, un dibujo más anatómico, donde podemos ver la curvatura cervical y la lumbar de concavidad ventral, y la curvatura torácica y la sacrococcígea, que son de concavidad dorsal. Esta es una radiografía de un feto, donde nosotros podemos ver los puntos de osificación. ¿Se recuerdan lo que hablamos hace rato? Donde vemos los puntos de osificación primarios a nivel de la apófisis transversa y la apófisis espinosa, y miren las costillas como son visibles. Si ustedes ven, dirían, oye, pero aquí tiene como una fractura, le falta un pedazo de hueso. Recuerden que eso es cartílago, porque el bebé, a expensa de ese cartílago, es que crece. Y aquí lo vemos, miren cómo vemos el húmero, que es como si le faltara un pedazo, porque está en fase de osificación. Cuando a medida que vaya creciendo, pues eso se va terminando de moldear. Aquí lo vemos ya un niño, y donde ustedes ven esta tomografía, y miren los huesos de la cara, como no están totalmente desarrollados, porque tiene puntos de osificación. Miren, aquí la epífisis cúbito radial, donde le falta un pedazo en la muñeca, y es porque ahí es donde están los cartílagos de crecimiento. El esternón, vamos a leer lo que dice acá, se desarrolla a partir de 2 bandas verticales mesenquimáticas que aparecen en la pared ventral del tórax, las cuales se unen en la línea media en sentido cráneo-caudal. Cuando se produjeron los plegamientos, el plegamiento transversal, los dos extremos se van acercando y se unen y cierran toda la cavidad tóraco-abdominal, se cierra por completo. Y cuando se unen,
cierran esa estructura. Por debajo tenemos mesénquima, y el mesénquima que está en la zona de cierre, en la región torácica, forma dos bandas, dos condensaciones de mesénquima que se llaman bandas externales. Una derecha, una izquierda. Y esas dos bandas externales se empiezan a fusionar de arriba hacia abajo. Es como si le pasáramos un cierre invertido a una chaqueta. Se empieza a cerrar en el manubrio y se termina de cerrar en la apófisis sifoides. ¿Qué sucede? Que como esto es de manera más lenta, ¿cuál es la zona donde es más factible que encontramos una anomalía del esternón? En la porción que tarda más en cerrarse, que es la apófisis sifoide. Y por eso tenemos una anomalía de la apófisis sifoide, donde la apófisis sifoide sí queda separada en dos. Se llama apófisis sifoide bífida, no tiene ninguna importancia clínica, y es simplemente recordarnos que empezó a cerrarse de arriba hacia abajo. Simultáneamente ocurre condrificación. Ya sabemos que es una banda mesénquima que se condrifica, es decir, se transforma en cartílago para formar modelos cartilaginosos del manubrio, cuerpo external y la apófisis sifoide, y posteriormente se osifica para formar el esternón que ustedes conocen por anatomía. Y aquí lo estamos viendo, aquí estamos viendo los esbozos de las costillas, vemos las bandas externales y cómo empezó a fusionarse de arriba hacia abajo como si fuera una especie de cremallera. Aquí lo vemos cómo se van fusionando, y a medida que se va funcionando el esternón, pues los esbozos costales llegan hasta ese esternón y se llegan a fusionar con él para formar entonces la caja torácica que nosotros conocemos en definitiva. Aquí lo vemos, miren, y el extremo que más tarda en fusionarse es el apéndice sifoide, y entonces ahí es donde existe el riesgo. Si algo detiene ese proceso de fusión, pues tenemos la apófisis sifoide. Y por supuesto, este va a tener unos puntos de dosificación. Unos puntos de dosificación que aparecen en vida intrauterina. Por ejemplo, un punto de dosificación para el manubrio que aparece al quinto mes, un punto de dosificación para el cuerpo external que aparece al sexto, séptimo, octavo mes y noveno. Es decir, que se va a osificar en el mismo sentido en que se cierra. Primero se osifica el manubrio y después el cuerpo external, el sentido distal, y el último en osificarse es el apéndice sifoide, que se osifica en vida postnatal. Y así se vería entonces un esternón ya osificado por completo, que ustedes conocieron en anatomía, con cada uno de los elementos generales que nosotros conocemos. ¿Qué pasa con las costillas? Pues la costilla es la misma historia. Se forman a partir de los procesos costales mesenquimáticos de la vértebra torácica. Es decir, es la prolongación de la apófisis espinosa, pero de la vértebra torácica. Se condrifican durante el periodo embrionario y la osificación ocurre en el periodo fetal. Nosotros vemos un esbozo. Este es el esbozo mesenquimático. Este esbozo mesenquimático se condrifica entre la sexta y la octava semana, igualito que el cuerpo vertebral, y después empiezan a aparecer puntos de osificación. Unos puntos de osificación primarios que aparecen en el cuerpo de la costilla, que aparece a la octava semana de vida intrauterina, y unos puntos de osificación secundarios que aparecen en la pubertad. Uno que aparece en la cabeza de la costilla y otro que aparece en la carilla articular, que aparecen en la pubertad. Por eso que eso permite el crecimiento de la caja torácica. Generalmente los puntos de osificación, con algunas excepciones, son intrauterinos, y casi todos, con algunas excepciones, los huesos, casi todos nosotros de manera pedagógica le decimos que el punto de osificación primario aparece a la octava semana. Si somos más específicos, hay unos que aparecen a la octava, otros a la novena, otros a la décima, otros a la onceava, otros a la semana número 12, pero va para redondearlos a la octava semana, y así ustedes tienen no se confunden tanto. Y bueno, recordemos nada más por anatomía que las costillas se van a clasificar en costillas verdaderas, que son las que se fijan directamente, tienen una fijación directa al esternón, que son los primeros 7 pares superiores, una llamada costillas falsas, que se unen al esternón a través de un cartílago común,
que son los tres pares siguientes, y las llamadas costillas flotantes, que no tienen inserción celular esternón, que son las inferiores y que están simplemente en su extremo anterior. Se puede considerar que está flotando, no tienen esa fijación, por eso se llaman flotantes. Son más pequeños. Aquí lo veríamos un dibujo anatómico de la caja torácica, donde vemos las costillas verdaderas, vemos las costillas flotantes, las costillas falsas, y aquí tendríamos las costillas flotantes, que no tienen inserción proximal. Y esto es columna vertebral, no es nada del otro mundo. Lo que yo les insisto es que deben recordar y entender con mucho cuidado porción láctea y porción densa del esclerotoma. Y que tenemos un esclerotoma derecho, un esclerotoma izquierdo que se va a segmentar y que se van a unir, y que el esclerotoma derecho con el esclerotoma izquierdo se deben unir para formar el cuerpo vertebral. Si tenemos un esclerotoma de uno de los lados o una porción del esclerotoma que no se desarrolla simétricamente a los otros tres, pues vamos a tener una anomalía. Vamos a tener, o le falta una atrofia de uno de los esclerotomas, un esclerotoma más pequeño, y entonces nos vamos a tener desviaciones del cuerpo, de la línea vertebral. Hablemos de algunas anomalías congénitas. Son muchas, recordemos que aquí estamos viendo las más generales, las más de más sencilla explicación, para no decir que es fácil. Una que ustedes escuchan y que se comentan mucho, aparecen mucho en los textos, en las cuestiones digitales, en las redes sociales, es la espina bífida. Es una malformación de la columna vertebral que se caracteriza ¿por qué? Por una falta de fusión de los arcos neurales. Recuerden que los arcos neurales van a abrazar a la médula espinal en desarrollo y se van a tocar sus extremos, sus manos, para formar la apófisis espinosa. Si estos señores no se llegan a abrazar, bueno, supongamos que tengan los brazos muy corticos y no llegan así a tocarse, pues no hay apófisis espinosa, y entonces va a quedar un espacio ahí, y eso se llama espina bífida. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de eso es ver cuántos segmentos vertebrales están alterados, porque si es solamente un cuerpo vertebral el que está fallando, pues simplemente pasa desapercibida, porque todas las demás mantienen el contenido medular dentro de su canal. Pero si son 3 segmentos, pues la abertura es mayor y el contenido medular tiende a salirse. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la causa embriológica de esto? Un defecto en la inducción del tubo neural sobre los arcos neurales, y se presenta entre 10 a 20 por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, por cada 1000 niños que nazcan, de 10 a 20 van a nacer con una espina bífida. Ahora, pero yo hice un trabajo en un hospital y nacieron muchos niños y no estaba, ninguno tenía espina bífida. Ya va, recuerden que podemos tener dos variantes: espina bífida oculta o espina bífida abierta. Si lo que está es defectuoso, es solamente un segmento, pues nunca lo vamos a diagnosticar, a no ser por casualidad. Cuando una persona va a participar, a entrar a un entrenamiento formal, va a entrar a una escuela militar, a alguna institución, le piden una radiografía toracolumbar. Entonces usted dice, no, pero ¿para qué con radiografía de columna si yo no voy a hacer alguna actividad? Es justamente para eso, porque si es una institución donde van a hacer ejercicios físicos extremos, muy fuertes, determinan muchas veces, o la persona es rechazada porque aparece una espina bífida oculta que la persona ni siquiera sabía que existía. Aquí lo tenemos: espina bífida oculta y espina bífida quística o abierta. ¿Cómo es esto? La espina bífida oculta es cuando el defecto de la columna vertebral, generalmente el de la región lumbar, no presenta protrusión herniaria, simplemente es un hallazgo casual, no tiene sintomatología. Sería algo así, miren, simplemente tenemos esto, un segmentico aquí, y no hay exposición. Esto es un caso extremo, ¿ok? Es como para fijarlo y recordarnos de esto. Este es un caso extremo donde la espina bífida no forma ninguna tumoración, no presenta ninguna sintomatología, pero se dice que, como recuerden que esto es tejido
altamente inductor, inicialmente estaba la notocorda, estaba estimulando directamente a todo el tejido, y como aquí no hay tejido óseo que lo proteja, se produce la estimulación para que el ectodermo superficial que está ahí en la epidermis, que quedó directamente, casi que digamos en contacto con el sistema nervioso central, se estimule el desarrollo de folículos pilosos. Hay una hipertricosis, una excesiva producción de pelo, y aparece, el niño nace con un mechón de pelo. Esto es una exageración. O sea, sí es un caso real, pero no, generalmente no llegamos a verlo así, sino es un niño que nace con una especie de lunar muy velludo, mucho pelo en un sector a lo largo de la columna. El médico, al ver esto, es una llamada de alerta, porque le está diciendo, oye, aquí donde está mucho pelo es porque hay una anomalía de la columna. No tengo sintomatología, no me está limitando la deambulación, no tengo alteraciones de control de esfínter ni nada de eso, pero ahí hay alto riesgo. Si esta persona se somete a un ejercicio físico muy fuerte, pues existe riesgo de que se vaya a lesionar la médula. Entonces ya el médico ya sabe que un recién nacido que nazca con un parche de pelo y cambio de coloración de la piel a lo largo de la columna vertebral, hay que examinarlo porque puede ser una espina bífida oculta. La espina bífida quística es más severo porque hay más defectos y por lo tanto hay salida o protrusión de contenido medular, médula espinal, meninge, líquido cefalorraquídeo o todo el conjunto. En este caso nosotros lo podemos ver, sería de esta manera. El defecto es tan grande que se forma una bolsa donde hay salida, en este caso, ¿qué salió? Meninges y líquido cefalorraquídeo. O sale meninges, líquido cefalorraquídeo y elementos medulares. Y al salir los elementos medulares, pues hay más compromiso neurológico. Entonces se llama espina bífida quística. Aquí lo podemos ver. Estos casos son fotografías de aquí del hospital, del Universitario de los Andes, donde vemos que este niño nace y tiene una bolsa de tejido donde la médula espinal está sobresaliendo. Y vean que el defecto se presenta principalmente en la región lumbar. ¿Por qué? Porque cuando se está produciendo el cierre del tubo neural, recuerden que existe el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, el cierre se produce en sentido desde la futura región cervical hacia arriba y hacia abajo, y este cierre la región inferior es la que tarda más tiempo en cerrarse y por lo tanto tiene mayor exposición a un factor teratógeno que me puede producir una anomalía de este tipo. Y aquí vemos entonces la masa de tejido que está ahí. Hay una anomalía mucho más grave que generalmente forma parte de un complejo de anomalías congénitas que sería un síndrome, que es la raquisquisis. Quisis es abertura. ¿Abertura de qué? Del raquis, de la columna, donde no solamente es un 1 o 2 segmentos, sino que es una porción de la columna vertebral la que está abierta. Imaginémonos que sea todas las vértebras torácicas o todas las vértebras lumbares, o sea, está tan abierto que se ve el tejido allá. Es una abertura parcial o completa de la columna vertebral que ocasiona un complejo grupo de anomalías que afectan las estructuras axiales. ¿Qué sucedió aquí? En la otra lo que decíamos era que no se cerraron los arcos neurales. Aquí no, aquí el defecto no es de los arcos neurales. Aquí el defecto se produjo a nivel de la notocorda. La notocorda tiene un defecto, no induce a que el neuroectodermo, el surco neural, se cierre para formar el tubo neural, sino que la inducción quedó incompleta. Como no se cierra el tubo, no se forma tubo neural, queda hacia abierto, pues no hay estimulación para que los esclerotomas que están alrededor se desarrollen para formar los arcos neurales. Da la impresión que sería un problema de médula de la columna, pero no, es un problema del tubo neural que no se cerró. Como no se cerró, no puedo abrazar a nadie porque quedo con los brazos abiertos, porque aquí está abierto. Entonces se produce por falta de fusión de los pliegues neurales debido a un defecto en la inducción de la notocorda. Es decir, un problema más del sistema nervioso que se está manifestando con una anomalía de la columna vertebral. Aquí lo podemos ver. Entonces, en este caso,
que tenemos aquí, estamos viendo una raquisquisis. Miren, todo el segmento cérvico, torácico y parte del lumbar está afectado. ¿Pero de qué está acompañado? Está acompañado de una anencefalia. Y esta anencefalia, ¿qué pasó? Está manifestándose desde el punto de vista óseo con una acrania. Porque ¿para qué vamos a formar un cráneo, una bóveda del cráneo, si no tengo a nadie que proteger? Por eso que le decía que se forman generalmente parte de un complejo de anomalías. Aquí tenemos una raquisquisis parcial, porque no llega hasta la región sacra, con una anencefalia. ¿Dónde tuvo el defecto? El defecto es un defecto de falta de cierre del tubo neural. ¿Y quién tuvo la culpa aquí? La notocorda. Miren acá, estas son imágenes, lo que vimos en un dibujo, lo estamos viendo aquí. Estas imágenes de aquí de la colección de la cátedra, donde estamos viendo, es como si hubieran hecho el dibujo en base a este esquema. Una raquisquisis parcial con una acrania. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el tejido del neuroectodermo que intentó cerrarse y formó una masa amorfa. Y la incompatibilidad con la vida es mucho mayor. ¿Okay? Si este niño nace, no tiene centro neurológico para el control de sus funciones vitales y aparte de eso todo el tejido está expuesto al exterior y mayor riesgo todavía de muerte. Generalmente al nacer ya vienen muertos o mueren inmediatamente al nacer. Tenemos la anomalía de la forma de la columna. Entonces tenemos una anomalía que son la escoliosis. ¿Qué es esto? Que está caracterizada porque la curvatura lateral de la columna vertebral debería ser vertical. Tiene una curvatura anterior, curvatura posterior, pero debe ser, no tiene que irse hacia los lados. Entonces aquí tenemos una anomalía caracterizada por la curvatura lateral de la columna vertebral. ¿Qué pasó aquí? Esto es debido a la ausencia de uno de los centros de condrificación de la vértebra. Por lo tanto, falta de formación de la mitad de la vértebra. Recuerden, aquí tenemos que recordar cómo se forma la vértebra. Y la vértebra se forma de dos hemivértebras, una derecha y una izquierda. Pero cada hemivértebra tiene una porción de un esclerotoma con la porción del otro esclerotoma, del esclerotoma superior con el esclerotoma inferior, que se deben unir y después estos dos se unen acá. Si alguno de ellos, o el superior y el inferior, o el superior o el inferior de un lado, se desarrolla de manera inadecuada y este es el tamaño normal, pues este va a quedar más pequeño. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Pues se va a tender a lateralizar hacia el lado más pequeño. Y eso se llama escoliosis. El esquemita para esto sería el siguiente. Miren, esta es una niña, un dibujo clásico, una escoliosis, y cuando se le hace la radiografía vemos que está desviado hacia uno de los lados. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente que si nosotros pudiéramos medir los cuerpos vertebrales, nos vamos a dar cuenta que estos cuerpos vertebrales, especialmente este, está completamente deforme. Entonces, es como si estuviéramos construyendo una columna y a uno de los lados de la columna le falta un pedazo, tiende a caer hacia ese lado. Y eso es lo que busca el especialista en columna, determinar el área donde está el defecto para poder hacer la corrección quirúrgica adecuada. Otra alteración en la curvatura es la lordosis. ¿Qué es? Es el aumento patológico del grado de curvatura cervical o lumbar. ¿Qué pasó? Lo mismo. Es una alteración en la configuración del cuerpo de la vértebra. Entonces, en las personas con acondroplasia, que son las personas pequeñas con acondroplasia, se ve exagerada la curvatura lumbar. En las mujeres es muy frecuente ver que caminan con la colita así, y entonces tiende a parecer muy sexy. Pero anatómicamente esa deformidad a las mujeres les produce problemas para el parto. ¿Por qué? Porque al estar exagerada esa curvatura, el bebé al tratar de descender por el canal del parto no va a lograr hacerlo en línea recta, sino que va a encontrarse una curva que lo va a trancar durante el descenso. Y ya eso es una indicación de cesárea. Este es el ejemplo
más clásico a la condroplasia, donde vemos que se exagera esta curvatura y así como se puede exagerar aquí, se puede exagerar aquí. Esto es menos frecuente en la región cervical, pero esta sí creo que todos habrán visto una lordosis de ese tipo. La cifosis es el exceso de la curvatura, pero en una de las otras curvaturas. ¿Cuál? La torácica. Es el famoso o conocido, la caricatura del jorobado, que es la persona que esta curvatura aquí se exagera y entonces tiene esta deformidad. Hay que aclarar algo, que estamos hablando de malformaciones congénitas. Hay cifosis adquirida. Hay personas que por malposición adquieren esta actitud de caminar como dice, con los hombros caídos y desde jóvenes, y cuando llegan a la edad adulta y empiezan a la madurez, el solo hecho de enderezar la columna les produce dolor, porque su columna es normal, pero ya los músculos están completamente deformados y entonces ellos se acostumbran así. Y con el tiempo, a medida que vayan envejeciendo, la curvatura se va a exagerar, pero es posicional, es una cifosis adquirida, no congénita. Yo conozco un caso de una persona que conozco de hace ya casi 30 años, la conocí joven, ahorita está ya en los 50 años de edad, y de joven era así, pero adquirió esta mala posición, no sé, se le digo muchas veces por ahí, y ya camina así. Si tú por el juego lo haces enderezar, a él ya a adquirir esta posición completamente recta, le produce dolor. Entonces, el defecto de la columna vertebral, caracterizada por el aumento patológico de la convexidad de la columna torácica, se debe a malformaciones en la configuración normal de las vértebras. El mismo cuento, decíamos, de la hemivértebra, pero en este caso, la alteración sería un cambio en la hemivértebra, no la de arriba ni la de abajo, sino la porción anterior de la hemivértebra está más pequeña que la porción posterior y entonces tiende a doblarse. Una imagen de eso sería este niño. Miren este niño, aparte de que tiene un problema, miren la región cefálica, tiene una cifosis torácica, ¿ven? Miren este niño como la tiene aquí en la porción torácica inferior. Entonces ya esto es congénito. Y hay que ayudar a corregírselo porque le va a traer trastornos respiratorios también. Hay un tumor que se llama cordoma. Es un tumor que se localiza generalmente en la base del cráneo o en la región lumbosacra, que se debe a la persistencia de la notocorda dentro de los cuerpos vertebrales. Recuerden que la notocorda, después que produce la inducción en el disco germinativo trilaminar, debe desaparecer. Pero si ella persiste, sigue produciendo estimulación de los tejidos circundantes, produce una inducción y entonces produce un tumor. Y es un tumor, el cordoma se caracteriza porque usted no sabe lo que va a conseguir ahí, porque puede conseguir tejido de cualquiera de las hojas germinativas, principalmente neuroectodermo o ectodermo superficial que quedó en ese sector inducido por agua. Entonces, se debe tener mucho cuidado con esto. Es benigno, potencialmente maligno. Las costillas supernumerarias, ¿qué son esto? Pues que puede aparecer una costilla en la región cervical o puede aparecer costilla en la región lumbar. Generalmente la de la región lumbar sería una costilla falsa, flotante, accesoria. No pasaría nada alterado si no se está presionando un órgano. Pero las que más llaman la atención son las de la región cervical. Es la presencia de una o más costillas rudimentarias de las que normalmente se forman debido a que se desarrollan procesos costales o en la región lumbar o en la región cervical. Las que más llaman la atención son lo que se llama la séptima costilla cervical, que es que en la séptima vértebra cervical se forma una costilla. ¿Y qué pasa generalmente con esta costilla? Que esta costilla se puede pegar directamente a la clavícula o poner, como en este caso, un ligamento que va de la clavícula al esternón. No pasaría nada, pero ¿qué sucede? Que recuerden que por debajo de la clavícula está el paquete vascular subclavio. Entonces, si la costilla presiona, está entre la clavícula y eso,
pues un movimiento brusco, un levantar el brazo, un movimiento de cuello puede hacer que se pince, se pellizque los vasos, esos vasos y provocar dolor o a producir una hipoxia del miembro. Si por casualidad está pellizcando o está el plexo braquial o el plexo cervical, pues va a tener consecuencias dependiendo del caso que tengamos, el nervio que esté pellizcando ahí. Entonces, a veces esa es la causa de eso. ¿Qué es? Lo poco que yo supe de esto, que hace pues simplemente una liberación. Se libera el extremo que está pellizcando los vasos sanguíneos y se soluciona el problema. El problema es que generalmente este es un tejido que está muy fibrosado alrededor de los vasos o de los nervios y hay que liberarlo con mucho cuidado para no producir más daño del que se puede. Esta radiografía, aunque es de mala calidad, pues nos estábamos señalando una costilla cervical accesoria. El esternón hendido, como su nombre lo dice, es un esternón que tiene una hendidura en su centro. Y ya recordamos que cuando se formó el esternón se formó por dos bandas de mesénquima que se deben unir. Pues si llega un segmento de ese esternón, de esa esternebra que no se fusionan, pues simplemente habrá una depresión. Y sucede como la de la columna. Si el segmento que no se fusiona es pequeño, pues ni se enterará la persona. Pero si el segmento que se fusiona es muy grande, puede ser tan grande que puede llegar hasta la exposición del corazón, porque inmediatamente aquí vamos a tener un lado del corazón. Entonces, si está abierto, lo que hay es piel y poco músculo ahí, el latido del corazón va a ser visible a través de esa cubierta de piel. Entonces, es una depresión o escotadura de tamaño y forma variable que aparece en el esternón. Se produce por la fusión incompleta de las bandas cartilaginosas precursoras del esternón. ¿Cómo lo veríamos? Miren. Aquí está, el esternón hendido, ¿eh? Este es bastante y simplemente lo que hay es un recubrimiento de piel. Entonces, cuando se hace esta tomografía, esta reconstrucción, pues vemos que está la columna, está las costillas, pero que lo que vemos son pedacitos de esternón, pero que no están fusionados. Si no hay fusión completa, pues podemos tener una ectopia cardíaca, donde simplemente el corazón puede llegar a estar expuesto porque no forma la caja torácica. Y con esto culminaríamos esta unidad. Vean que es interesante, los invito a que lo más difícil, más confuso aquí, es la parte de las esternebras y la formación del cuerpo vertebral.